en el presente ni hacer en el futuro. Y claro, tampoco tiene sentido tanta acumulación de material que nadie lee. En mi caso absolutamente nadie lee. Yo no sé cómo debería yo plantear esto, si es que yo esto lo planteo mal. Y en el fondo, dedicarse a pensar a nivel literario, o pensar y pasarlo a nivel literario o a nivel plástico tiene sentido. Y sería mejor dedicarse a hacer 4 chapuzas y ganar 4 pesetas y con eso comprarte 4 libros y unas mejores vacaciones o unas vacaciones como todo el mundo hace. Yo no sé si es que yo soy muy malo a nivel literario, a nivel artístico, o yo estoy incluido aquí en un circuito provincial que nadie se acuerda, o no sé vender mi producto. Pero claro, cuando una persona ya ha enviado obra, tanto literaria y artística, a todos los niveles que él conoce, institucionales y privados, ya uno no sabe qué juzgar o cómo juzgarse. No ve una solución clara, una línea de trabajo clara para el futuro. Pensar para aplicarlo a nivel literario, a nivel plástico, es de alguna forma, si se tiene otro trabajo en el cual hay que trabajar, es estar de alguna forma siempre sonámbulo, porque siempre vas pensando, o la mente siempre te va abordando a ti mismo, en cómo hacer una cosa, en cómo pensar una cosa, en cómo crear una cosa, en cómo crear una variedad, en cómo buscar un nuevo contenido, un nuevo continente. En definitiva, es una tragedia entre tú mismo, con tu mismo pensamiento. Yo a veces pienso así, es una tontería. Quizás una persona que viva de esto, o que ocupe un lugar que tenga alguna influencia con el mundo cultural, tanto editorial o galerístico, o a través del profesorado, de la educación, a cualquiera de los niveles, se le ve y se le admite y se le respeta de alguna forma. Pero alguien como yo, que no ocupa ninguna de esas posiciones profesionales, pues parece que siempre va fuera de onda, porque en el fondo las necesidades culturales y espirituales y de pensamiento, pues es muy difícil. Yo creo que en los lugares de trabajo es muy difícil pensar o hablar. Claro, yo creo que a poca gente se le ocurre del trabajo que tú puedes estar llevando a nivel literario o a nivel artístico, aunque a veces pues la gente pues se entera y algo tienes que decir. A veces pienso que si el ministerio nos diera una beca por el mismo trabajo que hacemos, pues seríamos más beneficiosos para la sociedad y no tendríamos todas las divisiones y todas las contradicciones que esto nos crea. No me extraña que en otros países, entre los niveles de escritores y artistas, hay grandes niveles de alcoholismo. No me extraña por las tensiones que este oficio trae. Yo no justifico, y entonces con esto quiero aviso para caminantes, para otros. Si alguien, otros escritores, pintores vienen detrás de mí y lo leen o lo ven estas conversaciones, que tengan mucho cuidado en no caer en ningún tipo de estas salidas. En definitiva, pensamos con una cosa que se llama mente y lo mejor que la cuidemos y la afilemos, pues puede ser que un día dé algún resultado. De todas formas, como la mayoría fracasaremos, yo pienso que es justo darnos ánimos y seguir con nuestro oficio. Lo que pasa es que en la realidad
Es muy difícil compatibilizar tres oficios: el oficio que te da de comer, y en mi caso luego el oficio de la pintura o del arte y el oficio del escribir, más todas las obligaciones que tienes. Y si tienes la suerte de que alguien dentro del círculo o circuito restringido en el que te mueves le interesas, pues puede ser que lo sobrelleves un poco mejor o un poco peor. Parece que alguien tiene sentido porque alguien te juzga la obra, que al final un escritor tiene que ser juzgado por otros, pero no sabe los niveles de calidad, de continente, ni de contenido, ni de expresividad que lo que realiza tiene. Mi modo de ver, este es uno de los peores oficios a todos los niveles que hay. Yo recuerdo que quería ser escritor desde aproximadamente los 14 años, y ya me acuerdo, leía la literatura que nos obligaban a estudiar desde ese punto de vista. Después han pasado 20 años y no he conseguido nada, aunque haya escrito. Claro, no he podido dedicarle días enteros, ni dedicarle a nivel profesional estricto de 8 horas o 10 diarias, porque mis obligaciones me lo permiten, pero sí creo que he sido un escritor en pleno sentido de la palabra, de por la mañana hasta por la noche, porque así yo me he asumido, aunque las circunstancias de la vida haya tenido que ir asumiendo otras, diferentes oficios o vocaciones, que unas han salido y otras no han salido. Pienso que lo que un escritor, en definitiva un pensador, hace toda la vida es intentar ese cofre que él lleva, que él cree que cada ser humano lleva, que de individualidad no se pierda por las circunstancias exteriores ni incluso interiores. Esa lucha para que no se pierda totalmente es lo que te hace de alguna forma diferente a tu pesar, porque yo creo que no somos tan diferentes en ninguna persona. Lo que pasa es que si ocupas un lugar y una presencia, la gente admite mejor tu diferencia, que no es ninguna diferencia, sino que si tú estás siempre sabiendo de matemáticas, sabes más de matemáticas que los demás, y eso te da una visión distinta de la realidad. Pues eso sucede a los pintores, o a los artistas, o a los científicos, a los empresarios, a cualquier cosa. Esa es la opinión que yo tengo sobre esa materia en particular. Yo pienso, o opino, que la literatura es una especie de síntesis de todos los demás mundos. Es una diversidad sintética. Se desea plasmar todo lo que ocurre de una forma simbiótica, o sea, simbiótica y simbólica. No, si yo, como la literatura que hago, por ejemplo, incluso la pintura, incluyo anuncios publicitarios, no voy a meter o incluir millones y millones de anuncios publicitarios, pero sí lo suficiente para que se vea la influencia de esos sistemas de conexión de pensamiento entre objetos, realidades y personas, para que veamos y reflexionemos sobre ello y cómo todo el día nos están abordando. Pero no solo quiero decir eso, por ejemplo, ya que empecé a citar eso, sino quiero decir que muchas ideas y frases y concepciones políticas y sociológicas y familiares y antropológicas que tenemos, históricas, funcionan como simples anuncios. Quizás no todo el mundo pueda aceptar esto, pero que cada uno piense que cree sobre la política, sobre la democracia, sobre la historia, sobre su país. Y si él analiza, y si cada uno analiza, en el fondo son simples axiomas, pero la diferencia entre unos axiomas y otros es que unos suenan más a publicidad, o sea, no tiene, es como son botellas medio vacías o medio llenas. Esa es la diferencia. Son botellas medio vacías o medio llenas de contenidos. A mi entender, es difícil darse cuenta que a veces nos movemos con ideas muy simples y con necesidades afectivas muy profundas. En ese corte se desarrollan muchos dramas interiores
pero no solo de los escritores y pintores, sino de cualquier clase de público. Porque todos en la realidad estamos igual ante las preguntas, no ya voy a decir preguntas últimas, sino que ante cualquier nivel de política, de preguntas sobre la política, sobre la historia, sobre la psicología, casi todos, exceptuando el que tenga ese su oficio en eso, estamos igual no digo de vacíos, pero sí nos damos cuenta que apenas sabemos. Este apenas saber son aprovechados por otros para llevarnos por donde ellos creen conveniente que nos deben de llevar. Y yo no creo en este momento criticar, porque creo que en general se suelen hacer con buena voluntad, pero sí mencionar para que todos profundicemos en estas realidades. Las soluciones que buscamos es evadirnos de todas estas realidades a través de miles y miles de artilugios, de miles y miles de sistemas. Sería muy fácil decirlo de la sociedad de consumo, pero sí habría que tenerlo en cuenta, porque digo que sería muy fácil porque no veo en este momento y nunca he visto, si quitamos la sociedad de consumo, no sé cómo esta sociedad funcionaría, porque obligaríamos a miles de personas a ir al paro. Es un problema como tantos otros que yo no sé solucionar. Pero sí desearía decir que somos una botella y que hay que llenarla. Y el problema es con qué la llenamos. Yo creo que la función de la literatura del arte cumple, entre otras muchas funciones, darle al ser humano pequeñas alegrías y pequeñas nuevas esperanzas y pequeñas nuevas creencias. Y creo que esa función es más profunda y lo hace mejor que la que puedes encontrar en un vaso de vino, la que puedes encontrar en todas las diversiones y especulaciones y todo tipo de alegrías que el hombre, el ser humano tiene. No quiero decir con esto que esas se deban de quitar, pero sí creo que si el ser humano en general se acercara más a estas disciplinas, encontraría también motivos de alegría, de vivir, de esperanza, que podrían ser importantes para sus vidas. Una cosa es, digamos, el consumidor de las artes y la literatura, y otra cosa es el creador. Generalmente los creadores tienen que hacer un esfuerzo muy difícil de creación, entonces casi la mayoría tienden hacia grados de melancolía en el sentido amplio de la palabra, porque una cosa es disfrutar de ver obras en un museo o una exposición o leer un libro, y otra cosa es realizarlo, y no solo ya realizarlo, sino luego intentarlo venderlo de alguna forma que se publique, y no solo ya por obtener el dinero que te permita seguir trabajando en eso, sino la dificultad de ser escuchado. Entonces, quieras o no, de esfuerzo de años y años y años, hacen que los creadores, digamos, de estas actividades que se llaman cultura, los creadores de estas interpretaciones del mundo, pues se le van poniendo pátinas de barro, de limo, de desesperanza en definitiva. Pero en general lo que producen, en general digo, pueden aportar mucho a la humanidad, y yo creo que lo aportan, pero no solo a niveles ya profundos de pensamiento, sino incluso en esas pequeñas cosas que todo el mundo va buscando, al tomar una copa, o al irse de vacaciones, etc. El arte y la literatura, complementándolo con todas esas
dedicaciones o tiempo ocio que el hombre dedica y que es una de las, será, o dicen que será una de las industrias del futuro siglo, puede encontrar en estos medios también motivos de evasión que en definitiva son todas las culturas del ocio. Llamo evasión a entrar en la realidad de otra forma. Yo siempre hablo de medios honestos y morales en la más estricta ética occidental. Para mí, pienso que la literatura y el arte es un modo de desentrañar la realidad, un modo de ver diferente lo que todo el mundo ve, o de conexionar diferencias formando una síntesis que son en definitiva nuevos modos de ver, pero que en definitiva no son tan diferentes como los propios creadores a veces creemos. A veces solo pienso que tienen la función de algunas visiones de la realidad, dejarlas en papel, por tanto tener posibilidades que duren unos 50 años más, o unos 100, unos 500, según el público responda. Yo no sé si las concepciones generales y por tanto de selección y de aguantar el tiempo, digámoslo así, cambie cuando la demografía aumente, porque yo pienso que la demografía, o sea, el aumento de la población como se prevé que será en el próximo siglo, será un factor importante de creatividad en tanto en cuanto se juntarán millones y millones de mentes pensantes y mentes potenciales de lectura o de consumir ese arte o esa literatura. Por tanto, puede ser que incluso lo que ahora no se admite, en una población mucho mayor haya un mínimo público que ya al ser más será un mínimos estratos que sí permitirán que esas obras se publiquen o se consuman de alguna forma y que los creadores tengan más posibilidad de crear a niveles diversos y digamos no tan ortodoxos estéticamente. Quizás en ese sea uno de mis motivos de esperanza, que aunque ahora mi literatura no se admita, cuando la población aumente haya ya pequeños grupos que estén más o menos, se acerquen más al modo de ver la literatura que yo tengo y entonces se pudiera publicar. Ciudad Real, a 27 de febrero de 1992.